Libro La praxis del ecofeminismo. Autoría de María Mies y Vandana Shiva. Parte 3. Subsistencia. Libertad frente a desarrollo. Capítulo 7. Liberación de las consumidoras y consumidores. Autoría de María Mies. Desde la publicación de Límites al Crecimiento del Club de Roma y del Informe para el Presidente de los Estados Unidos, Global 2000, ha quedado claro que los recursos básicos de nuestro planeta son limitados, y que si se sigue una filosofía de crecimiento ilimitado de bienes y servicios y por consiguiente de beneficios económicos, se rebasarán forzosamente los límites ecológicos del planeta. También está claro que el modelo de la, entre comillas, buena vida, el modelo orientado hacia el consumidor o el nivel de vida que impera en los países ricos del norte industrializado, no se puede extender al resto del mundo. Sin embargo, prácticamente todas las ideas y estrategias de desarrollo, tanto nacionales como internacionales, se basan explícita o implícitamente en el supuesto de que esto es posible a largo plazo. Ni siquiera la estrategia del desarrollo sostenible pone en duda el paradigma del crecimiento permanente. Sin la explotación pasada y presente del sur colonizado, no se pueden mantener los inmoderados niveles de vida de los países ricos del norte. Si todo el trabajo que suponen las mercancías importadas que se venden en los países ricos se pagara con las tarifas de un trabajador europeo, varón, cualificado, la mayoría de ellas solo podrían permitírselas una pequeña minoría. El denominado desarrollo, al que Vandana Shiva lo llama mal desarrollo, no es un proceso evolutivo en el que se pase de una etapa inferior a una superior, sino un proceso polarizador en el que unos son cada vez más ricos porque empobrecen cada vez más a otros. Hace 200 años el mundo occidental era solo 5 veces más rico que los países pobres de hoy. En 1960 la proporción era de 20 a 1 y en 1983 de 46 a 1. El constante aumento de la riqueza de los países prósperos en un mundo limitado se produce a costa de lo que sigo llamando las colonias, la naturaleza, las mujeres, el denominado tercer mundo o el sur. Este continuo crecimiento económico en los países ricos se refleja asimismo en los hábitos de consumo de sus habitantes. En Alemania Occidental, por ejemplo, entre 1950 y 1980, el consumo privado se multiplicó por 5, un aumento que estuvo acompañado por un cambio en los hábitos de consumo, mientras que alrededor de 1950 casi la mitad del gasto doméstico se dedicaba a alimentos. En 1987, esta proporción fue de solo el 23%. Una parte mucho mayor de los ingresos de las unidades domésticas se gastaron en actividades de ocio y artículos de lujo. Los hábitos de consumo difieren entre los grupos de rentas altas y bajas, pero comparados con los países pobres del mundo, incluso los grupos de rentas bajas disfrutaban de una situación económica relativamente mejor, ya que gastaban el 10.2% de sus ingresos en artículos y actividades de ocio. Aparte de agotar unos recursos escasos y explotar a las colonias, el modelo de crecimiento industrial produce asimismo montañas cada vez mayores de desperdicios y residuos tóxicos, destruye la capa de ozono y es responsable del efecto invernadero. Una cuarta parte de la población del mundo consume el 75% de la energía del planeta y produce además el 80% de las emisiones de dióxido de carbono. A la proliferación de desechos industriales, a menudo tóxicos, se suman las crecientes cantidades de desperdicios domésticos. En Alemania Occidental, por ejemplo, entre 1971 y 1982, los desperdicios domésticos privados aumentaron de 350 kilogramos anuales por persona a 775 kilogramos por persona y año. El problema que se deriva de esto es que los países ricos e industrializados necesitan lugares donde arrojar su basura, y parece inevitable que lo resuelvan sirviéndose de los países pobres del sur como colonias de basura, incluso sobre todo para los residuos tóxicos. Un sistema de mercado global e industrial orientado hacia el crecimiento es sin ningún género de dudas insostenible e imposible de ampliar a todo el mundo. Alguien ha dicho que para extender el nivel de vida y los hábitos de consumo de los países ricos a todo el mundo harían falta 2 planetas Tierra, uno para la obtención de materias primas y el otro como vertedero de basuras. El mantenimiento del modelo de crecimiento industrial solo puede llevar a una destrucción ecológica y una desigualdad mayores, es decir, a un aumento de la pobreza, y los primeros que se verán perjudicados serán las mujeres, los niños y las niñas.
Si deseamos evitar esto y el propósito es dar a la frase las mujeres, las niñas y los niños primero un sentido distintivo, benévolo, entonces hay que superar el modelo de crecimiento industrial orientado hacia la obtención de beneficios y el mercado global. De esta superación, tal como ha mostrado de manera convincente Vandana Shiva, depende la supervivencia de las mujeres, los niños y las niñas de los países y las regiones pobres. Estos se oponen explícitamente al entre comillas desarrollo y la modernización, los cuales saben que destruirán la base de su supervivencia, esto es, su derecho a utilizar los bienes que tienen en común, la tierra, el agua, el aire, el bosque, sus comunidades, su cultura. Este modelo de consumismo y de desarrollo emulador que impera en el norte y en las clases acomodadas del sur no es extensible a todos los habitantes del planeta. Es más, en vista de las crecientes catástrofes ecológicas y del deterioro que ha sufrido incluso la vida material en los países prósperos, cabe asimismo decir que dicha universalización tampoco es siquiera deseable. Esto significa que es fundamental hallar nuevas ideas y vías para resolver tanto los problemas ecológicos como el problema de crecimiento de la pobreza y el hambre en el sur. La estrategia del desarrollo emulador no es la solución, sino el problema. Como resultado de todos los análisis recientes de la relación entre deterioro ecológico, aumento de pobreza en el sur y aumento de riqueza en el norte, se ha reclamado al norte y a las clases acomodadas del sur que abandonen este estilo de vida de despilfarro. Esto es precisamente, dada la actual situación global, la solución que no están dispuestos a aceptar todos los políticos y la mayoría de los ciudadanos de los países industriales prósperos. La Cumbre para la Tierra celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, por ejemplo, puso de manifiesto la renuncia de los políticos del norte a sacar las conclusiones obvias de los análisis que demostraban que el norte consume la mayor parte de la energía y causa la mayor parte de la contaminación medioambiental, en la cual se incluyen la disminución de la capa de ozono y el calentamiento del planeta. Asimismo, la mayoría de los habitantes del norte, mujeres inclusive, se resisten a traducir sus descubrimientos en hechos. Sin embargo, son cada vez más las personas, sobre todo después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, UNCED, que comprenden que no se puede seguir restando importancia y pasando a otros las responsabilidades y que están empezando a buscar alternativas viables. Simplicidad voluntaria y liberación del consumidor. La superación de este modelo consumista debe comenzar en los países ricos e industriales. Una vía posible para lograrlo es una reducción voluntaria del nivel de vida y un cambio de los hábitos de consumo de las clases y los países ricos. Si la sostenibilidad y la autosuficiencia es buena para la gente de los países pobres, entonces también debe de serlo para la de los países ricos. El doble rasero resulta inaceptable. No podemos exigir a los brasileños y brasileñas que no destruyan su selva tropical, mientras en el norte industrial se sigue destruyendo el clima del mundo con, por ejemplo, la creciente industria automovilística y los sistemas privados de transporte. Muchas personas se hacen cargo de la necesidad de cambiar su estilo de vida, pero suelen dejar la responsabilidad del cambio a los políticos, los gobiernos o los científicos y empresarios. Sin leyes que modifiquen los hábitos de producción o incluso de consumo, tales como la introducción de límites de velocidad, etc., el individuo consumidor seguirá con su estilo habitual de vida. En las sociedades democráticas, empero, los políticos y políticas se muestran poco dispuestos a introducir medidas impopulares, a menos que estén convencidos de que la gente las aceptará. Por consiguiente, un movimiento de liberación de las consumidoras y consumidores debe partir de ellas y ellos mismos. Solo cuando tal movimiento cobre fuerza y esté extendido lo seguirán los políticos y políticas y el empresariado. Me permito abrir un paréntesis para comentar que si bien es cierto que un cambio de paradigma en nuestro estilo de vida a nivel global es necesario para la conservación ambiental, este no necesariamente va a dictar las acciones de las políticas y políticos a cargo, como lo dice el texto, puesto que generalmente son estos políticos quienes están detrás de las actividades extractivas o mediando para un poder corporativo o siendo dueños parciales o totales de las empresas beneficiadas. Por lo tanto, lo dicho aquí por María Mies de que la conciencia del consumidor tiene las riendas del asunto, olvida una larga lista de actores que también intervienen en el acto y que más aún poseen los medios masivos de comunicación a su lado, el poder estatal, educativo y muchas de las veces el poder religioso también.
aunque sin duda el cambio de paradigma de las y los consumidores es necesario e imprescindible para el cambio. Fin de mi paréntesis. Pero antes de que esto pueda ocurrir, la gente ha de empezar a darse cuenta de que menos es más, definiendo lo que constituye una, entre comillas, buena vida distinta. En esta nueva definición de buena vida se hará hincapié en valores diferentes tales como la autosuficiencia, la cooperación en lugar de la competencia con los demás y con la naturaleza, el respeto por todas las criaturas de la tierra y su diversidad, la creencia en la subjetividad no solo de los seres humanos, sino también de los seres no humanos, la comunidad en lugar de un agresivo interés propio, la creatividad en lugar del factor de emulación, que es el responsable de buena parte del consumo superfluo en nuestras sociedades, y hallar satisfacción y alegría en la vida y el trabajo de cada uno o cada una. Pero es esencial que la liberación del consumidor se entienda como liberación y no como privación o ejercicio ascético. El fin de la liberación de las consumidoras y consumidores es mejorar la calidad de vida. Muchos miembros de la sociedad opulenta son conscientes de la necesidad de tales mejoras, pero quizás no sean conscientes de la relación entre consumismo y deterioro de la calidad de vida o se nieguen a reconocerla. Sin embargo, se han realizado investigaciones en Europa y en otras partes que muestran que mucha gente está dispuesta a hacer algo más para proteger el medio ambiente. Diferentes modos de satisfacer las necesidades fundamentales. Una definición de la buena vida implica diferentes modos de satisfacer necesidades humanas fundamentales. Max Neff y sus colegas que desarrollaron este concepto de necesidades humanas fundamentales en el taller de desarrollo a escala humana para Latinoamérica hacen hincapié en que las necesidades humanas fundamentales son universales, pero que sus satisfactores, o sea, los modos y medios para satisfacer estas necesidades, pueden variar según la cultura, la región y las condiciones históricas. En el capitalismo industrial, la producción de bienes económicos junto con el sistema para repartirlos ha condicionado el tipo de satisfactores predominantes. La distinción entre necesidades y satisfactores es útil para este debate sobre la liberación de las consumidoras y consumidores, ya que nos permite ver que hay diferentes modos de satisfacer las mismas necesidades humanas básicas. Max Neff y sus colegas han identificado 9 necesidades humanas básicas: la subsistencia, por ejemplo, la salud, los alimentos, el alojamiento, la ropa; la protección, es decir, la atención, la solidaridad, el trabajo, etc. El afecto, el amor propio, el amor, la atención, la solidaridad y demás. La comprensión, entre otras el estudio, los conocimientos, el análisis. El ocio, tiempo libre, la curiosidad, la imaginación, los juegos, el esparcimiento, la diversión. La identidad, la sensación de pertenencia, la diferenciación, el amor propio y demás. La libertad, la autonomía, el amor propio, la autodeterminación, la igualdad. Estas necesidades humanas fundamentales son universales y comprenden a ricos y pobres, a países hiperdesarrollados y a países subdesarrollados. En las sociedades industriales o hiperdesarrolladas, estas necesidades se cubren de forma casi exclusiva con satisfactores que hay que comprar en el mercado y que se producen industrialmente. A menudo se trata de pseudo-satisfactores que a la larga no brindan ninguna satisfacción. Por ejemplo, los coches que se compran para adquirir prestigio o los cosméticos que se compran para responder a la necesidad de amor y admiración. Otros, como la fabricación y compra de armamento, legitimadas por la presunta necesidad de proporcionar protección, sustento y libertad, son lisa y llanamente destructivas. La liberación del consumidor y el cambio de estilo de vida supondrían elegir entre diferentes satisfactores que no fueran ni falsos ni destructivos, que evitasen el deterioro de la relación entre los seres humanos y la ecología, que no exacerbaran las relaciones patriarcales entre hombre y mujer, que no pusieran en peligro las condiciones de vida de generaciones futuras y que no aumentasen la dependencia, sino que promovieran la autonomía. Si tratamos de abandonar la mentalidad que la sociedad industrial ha creado y exportado a todos los países pobres, podremos descubrir muchos modos diferentes de satisfacer las necesidades fundamentales, muchos de los cuales no dependen del mercado. Por ejemplo, para muchas mujeres de la sociedad opulenta, salir a hacer compras desaforadamente constituye un intento de satisfacer su necesidad de afecto y reconocimiento. Muchas compran
ropa para satisfacer esta necesidad con la esperanza de que, siguiendo la última moda, despertarán admiración y se ganarán el afecto de su pareja. El amor propio de la mujer en las sociedades industrializadas está estrechamente unido a su aspecto físico, pero a pesar de estos esfuerzos por hallar una compensación en el consumo, esta necesidad nunca se podrá satisfacer comprando ropa nueva. Se trata de un pseudo satisfactor. Una necesidad humana profunda no se puede colmar con la compra de una mercancía. Hay que encontrar o crear nuevos modos, sobre todo modos no mercantiles, para satisfacer esta necesidad de afecto en el seno de un movimiento de liberación del consumidor. Esto supondría, por ejemplo, pasar más tiempo con los hijos y las hijas y jugar con ellos en lugar de comprarles más juguetes. Muchos satisfactores no mercantiles tienen la ventaja de ser sinergéticos, pues satisfacen simultáneamente varias necesidades: la de afecto, la de protección, la de comprensión, la de tiempo libre, la de libertad, la de identidad. Y esto comprende tanto a los niños y las niñas como a los adultos. Si las necesidades humanas fundamentales se satisfacen de modos no comerciales, yo los llamo modos de subsistencia. Entonces, estas satisfacciones suelen ser recíprocas. Quien da también recibe. Por ejemplo, una madre que da el pecho a su criatura da y recibe algo. Si en los países ricos se produjera este cambio de estilo de vida en gran escala, no solo se pondría fin a la destrucción de la ecología y la explotación del tercer mundo, sino que además se cambiaría el modelo de consumo que las clases medias del norte proporcionan a las clases bajas de sus propios países y a los habitantes del sur. Para conjurar la fascinación del desarrollo emulador y el consumo imitativo, es imprescindible una crítica práctica de este modelo que parta de la misma sociedad opulenta. Los grupos de poder económicos y políticos importan al sur los hábitos de consumo del norte como un medio deseable para alcanzar la, entre comillas, buena vida, por antonomasia. Estos hábitos de consumo conducen a un aumento de la dependencia, del endeudamiento, de los desequilibrios internos y de la pérdida de la identidad cultural. Max Neff y sus colegas hacen hincapié en la necesidad de que los países del tercer mundo abandonen estos hábitos de consumo imitativos a fin de librarse de la dependencia cultural y económica y hacer un uso más eficaz de sus propios recursos para su propio bienestar. Esto constituiría un paso hacia la independencia. Soy de la opinión de que abandonar los hábitos de consumo impuestos constituiría asimismo un paso hacia la independencia de los hasta ahora países prósperos e hiperdesarrollados. Como hemos visto, la mayoría de estos países dependen en gran parte de la explotación de los países del tercer mundo y de sus recursos. Si se considera prudente y apropiado para los países del sur aspirar a la sostenibilidad y la independencia, también debe ser así para el norte. Economías diferentes. Las economías basadas en las aspiraciones de independencia y sostenibilidad ecológica serían muy diferentes a las actuales economías orientadas al crecimiento y la obtención de beneficios. Ya he escrito en otra parte acerca de una economía moral de este tipo, una economía basada en principios éticos en lugar de en cálculos de costes y beneficios del mercado. Aquí solo mencionaré sus características más importantes. Esto lo pueden encontrar en Una moral económica, un concepto y una perspectiva, una ponencia presentada en el Congreso Cambio, Ciencia y Paz en un cambio rápido del ambiente, Berlín, 29 de noviembre de 1991, autoría de María Mies. Prosigo. La sostenibilidad ecológica, la independencia y la anteposición de las necesidades de mujeres, niños y niñas no se pueden mantener en unidades económicas enormes. Estas unidades habrían de ser mucho más pequeñas y descentralizadas. Entonces cabría coordinar la producción y el consumo. Sincronizar las necesidades de producción con las de consumo permitiría además una auténtica participación de la gente en las decisiones sobre producción. Las unidades económicas más pequeñas facilitarían la cooperación entre comunidades y además constituirían un paso hacia la independencia y promoverían la práctica de la ayuda mutua y la reciprocidad. La actual división del trabajo también tendría que cambiar. Hombres y mujeres por igual tendrían que compartir la responsabilidad de crear y proteger la vida en su sentido más amplio, cuidar a los niños y niñas, a los ancianos y ancianas y a las personas enfermas. Ocuparse del hogar y prestar apoyo afectivo no serían solamente tareas de la mujer, sino también del hombre. Y como con una economía de este tipo, estas necesidades fundamentales humanas no se podrían mercantilizar,
el hombre tendría menos tiempo para participar en actividades destructivas tales como los juegos bélicos y demás. La masculinidad agresiva, militarizada, hecha imagen de Rambo que predomina en la actualidad se volvería obsoleta, porque mientras lo masculino se identifique con Rambo y con el machismo, las mujeres, las niñas y los niños serán las primeras, pero solo las primeras víctimas de la guerra del hombre contra la mujer, la naturaleza y otros pueblos. Como declaró una mujer rusa tras el desastre de Chernobyl, los hombres no se sienten responsables de la vida, solo están interesados en vencer a la naturaleza y al enemigo. El sistema industrial no puede funcionar a menos que sea capaz de crear y expandir mercados para que se siga creciendo constantemente la cantidad de mercancías materiales y no materiales. Este mercado lo crean principalmente aquellos que, sobre todo en el norte, tienen poder adquisitivo gracias a la explotadora división del trabajo entre los sexos y los países. En menor grado también lo crean las clases medias urbanas del sur. La función del mercado la facilitan también los monopolios estatales, sobre, por ejemplo, la educación, la sanidad, el sistema de correos y, sobre todo, la defensa. La mujer, sujeto y objeto de los hábitos de consumo. Históricamente, el problema de la expansión de los mercados del sistema industrial orientado hacia el crecimiento solo se ha podido resolver mediante la movilización de mujeres que actúen como agentes de consumo. Fue en los años 20 cuando se descubrió que el hogar constituía un mercado para las mercancías producidas industrialmente. Hasta la Primera Guerra Mundial se producían en casa muchas cosas para satisfacer necesidades cotidianas. El periodo posterior a la guerra se caracterizó por la expansión de bienes de consumo tales como detergentes, jabones, ropa y alimentos. Las historiadoras feministas han analizado este proceso de la creación del hogar moderno y del ama de casa moderna, proceso que yo denomino domesticación. Lo han analizado como algo necesario para las necesidades de mercado del capitalismo industrial. Describen cómo las mujeres fueron movilizadas por el movimiento de ciencia doméstica, pero también cómo, pese a todos los esfuerzos que se realizaron para profesionalizar el trabajo en el hogar, las amas de casa, aisladas en su ámbito doméstico, padecieron lo que se vino a denominar vacío doméstico, un vacío que se llenaba con bienes de consumo cada vez más numerosos y nuevos. En el fondo, esta situación no ha cambiado. Las modernas industrias de consumo producen un sinfín de aparatos que ahorran trabajo, platos preparados, ropa confeccionada, cosméticos y demás para que los compren las mujeres. Pero estos bienes no llenan el vacío que muchas mujeres sienten en su lugar de trabajo o en su casa. La satisfacción que una mujer obtiene al comprar estos artículos degenera rápidamente en aburrimiento, por lo que la adquisición de ayer se tira hoy para ser sustituida mañana por un artículo nuevo. Esta sociedad del desecho ha creado una nueva adicción, la adicción a las tiendas. Análisis recientes muestran que los adictos a las tiendas son en su mayoría mujeres que experimentan en su interior un deseo apremiante de comprar y comprar, con independencia de la necesidad que tengan. Muchas de ellas están seriamente endeudadas, pero siguen comprando. Tal como Scherholm muestra en su estudio sobre la adicción a las tiendas en Alemania, la mayoría de mujeres adictas compran ropa y cosméticos. Según sus análisis, esta adicción está estrechamente relacionada con la falta de amor propio y confianza en sí mismas de estas mujeres. Comprar ropa nueva es un intento de compensar esa falta de valor que suele experimentar la mujer en nuestra sociedad. Cabe la posibilidad de que la causa de esta adicción se halla en las experiencias de los primeros años de la infancia, pero es innegable que los hábitos de consumo difundidos por la industria y que la mujer tiene muy presentes influyen sobre las mujeres en general. Corresponden a la imagen de la mujer que ha creado la sociedad industrial moderna. En consecuencia, la liberación de las consumidoras y consumidores no solo beneficiaría a los países pobres del sur, sino que además libraría de estas adicciones a las mujeres y a la gente en general. Supondría la reinstauración de unos hábitos de consumo verdaderamente basados en la necesidad. Ha habido diferentes intentos de cambiar el estilo de vida de despilfarro que tenemos, los cuales van desde las medidas individuales hasta los grandes boicoteos del consumo. Quiero dejar constancia aquí de dos iniciativas en concreto. La primera es el Plan de Acción Global que se ha desarrollado en Estados Unidos y aspira a reunir grupos de amigos y amigas que se comprometan a hacer cambios ecológicos específicos en su vida cotidiana. La otra iniciativa es la de la revista El Consumidor Ético,
que intenta que se vuelvan a tener en cuenta motivos y consideraciones de carácter ético en las decisiones de las personas a la hora de comprar. Hazel Henderson ha empleado enfoques parecidos en sus intentos de cambiar nuestro comportamiento económico. Uno de los movimientos más impresionantes en favor de la liberación de las consumidoras y consumidores es el de las mujeres japonesas que crearon el Club Seikatsu a principios de los años 70. A continuación se ofrece una breve información sobre este movimiento. El Club Seikatsu. La primera vez que escribí acerca de la necesidad de un movimiento de liberación de las consumidoras y consumidores en las sociedades industrializadas, un movimiento que pudiera contribuir a la liberación de la mujer, la naturaleza y el tercer mundo, se expresaron muchas reservas acerca de semejantes estrategias. Por lo general, quienes criticaban este planteamiento hacían hincapié en el mismo punto, a saber, la reducción del consumo se traduciría en acciones de carácter individual y aislado que no harían mella en los productores en las empresas multinacionales. Perjudicaría a la gente pobre y a las mujeres, que ya son las víctimas de la economía explotadora del norte. Esta estrategia sería inviable, como está basada en llamamientos puramente éticos y moralizadores y no en intereses, la gente no la seguiría. Es más, negaría el derecho individual de cada persona a consumir cuanto quisiera y desembocaría en un proceso de despolitización, ya que la petición de cambio no vendría de los políticos y políticas. Otro argumento que se esgrimió mucho fue que el proceso de liberación de los consumidores y consumidoras resultaría demasiado lento, puesto que la situación ya había llegado demasiado lejos como para que se pudiera remediar con una estrategia de este tipo. No creo que los argumentos convenzan a las gentes del norte de la necesidad de cambiar su estilo de vida y liberarse del consumismo. La crítica del hiperconsumo del norte fue expresada con vehemencia y claridad por los y las representantes del sur en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, pero no se tradujo en una acción política por parte de los y las representantes del norte. Por tanto, puede que sea más estimulante presentar ejemplos de mujeres y hombres que ya han puesto en práctica esta estrategia con éxito. El Club Seikatsu del Japón es uno de los primeros ejemplos del movimiento de liberación de las consumidoras y consumidores. Esta cooperativa de producción y consumo fue creada por mujeres, sobre todo madres, a principios de los años 70 como reacción frente a la enfermedad de Minamata. Eran mujeres que estaban preocupadas por la contaminación de alimentos, bifenilo policlorinado, aditivos alimenticios, AF2 y demás. Había advertido que ya no podían alimentar a sus familias sin riesgo, que el uso de la energía atómica estaba envenenando el medio ambiente y que los productos químicos para la agricultura estaban contaminando la leche materna. Las mujeres empezaron a comprar leche a ganaderos que sabían que practicaban una ganadería ecológica. Gracias a este movimiento, las mujeres y otros consumidores empezaron a interesarse directamente en los métodos agrícolas y en la política agrícola en general, y a descubrir los peligros inherentes a la política oficial, que estaba dispuesta a sacrificar la autosuficiencia en materia de alimentación a fin de preservar los intereses de, entre otras, su industria automovilística. Comenzaron a estudiar cómo debía ser una política agrícola que tuviera en cuenta los intereses de las mujeres, los niños y niñas. El Club Seikatsu se sirvió del poder adquisitivo de los consumidores y sobre todo de las consumidoras para promover el desarrollo de una agricultura ecológica y orgánica y la autosuficiencia del Japón en materia de alimentos en general. Se habían dado cuenta de que lo que los agricultores y agricultoras hacen a la tierra y a los animales, a la larga, también afecta a los consumidores y consumidoras. Basada en estas ideas, la cooperación entre productores y productoras por un lado y consumidoras y consumidores por el otro lado, a fin de promover una agricultura orgánica, se tradujo en la práctica de un movimiento para cambiar de vida. Las consumidoras y consumidores prometieron comprar todos los productos de los agricultores y agricultoras con los que tenían una relación directa, aunque al principio tuvo que buscar agricultores y agricultoras orgánicos. El club ha experimentado desde entonces un crecimiento exponencial. En 1989 sus miembros sumaban 170.000 familias organizadas en 27.000 HANs. Los HANs son los grupos locales básicos de unas personas cada uno. En el Club Seikatsu procuramos que todos y cada uno de los socios y socias tengan voz y desempeñen un papel en el marco de una política participativa. Citado por Paul Elkins en Un nuevo orden del mundo.
Las mujeres constituyen el 80% de la junta directiva del club. El club Seikatsu no solo ha influido en la política agrícola de Japón y cambiado el estilo de vida de muchas personas, sino que además ha hecho posible que las mujeres en concreto desempeñen un papel activo en la vida social y la política de su país. Decían, somos de la opinión de que tomando medidas en casa, las amas de casa pueden empezar a crear una sociedad que sea armoniosa con la naturaleza. Además, por medio de nuestras compras y hábitos de consumo intentamos cambiar las formas en que se practican la agricultura y la pesca japonesa. Fin de la cita. Pero los intereses de las socias y socios del Club Seikatsu no se limitan a la comida no contaminada y a otros productos para su consumo. Su meta es conducir a toda la sociedad en la dirección de lo que nosotras denominamos sociedad de subsistencia ecológica e independiente. El Club Seikatsu pide al público que cree un estilo de vida autogestionado a fin de cambiar el presente estilo de vida de despilfarro, el cual es una consecuencia de la actual sociedad controlada por el capitalismo. Creemos que la manera de mejorar la calidad de vida es forjar una existencia sencilla pero con sentido, negándonos a caer en la equivocación de tenerlo todo, a la que llevan los productos comerciales. Controlar y gestionar tu propia vida es un factor importante en la consecución de una mejor calidad de vida. El objetivo del Club Seikatsu es aprender cómo se gobierna a sí misma la sociedad mediante la autogestión de nuestras vidas. Nuestro sueño de reconstruir sociedades locales deriva de este principio. Uno de nuestros objetivos es crear economías de ámbito local. Aparte de estas actividades, el Club Seikatsu también ha participado en numerosas campañas. Después de Chernobyl, por ejemplo, crearon la red de vigilancia de desastres radioactivos. El club formó colectivos de trabajadoras para ayudar a los trabajadores con el cuidado de los hijos y las hijas, la educación sanitaria, la preparación de comida y demás. En 1979 fue elegido el primer miembro del Club Seikatsu para el Ayuntamiento de Tokio y en 1982 ya había miembros del Club Seikatsu, todos ellos mujeres, en Chiba, Tokio y Yokohama. Grupos locales han formado redes por todo el país. Su lema es Democracia de la Mujer, Paz, Vida, Futuro, Naturaleza, Tierra. El Club Seikatsu se ha fijado metas ambiciosas. Con su campaña de la compra colectiva a toda la vida, el club aspira a ponerse en contacto con todos los hogares del Japón y afiliar entre el 10 y el 30% de ellos. Por medio de la implantación de comunidades cooperativas basadas en los ideales del Club Seikatsu en diversos campos de la vida, el bienestar, la sanidad, la educación, la cultura, el medio ambiente, etc., se pueden regenerar y humanizar las sociedades rurales y urbanas de hoy. El ejemplo del Club Seikatsu muestra que la acción del consumidor, o como yo prefiero llamarla, la liberación del consumidor, sobre todo si se parte de las preocupaciones y las experiencias de las mujeres, es muy diferente de esa actitud mezquina de individuos egoístas y atomizados consistente en no querer tener nada desagradable o peligroso en el patio trasero de casa. La liberación de las y los consumidores puede crear una dinámica que transforme de verdad toda la vida. Shizuko Ueno, que ha escrito sobre las redes de mujeres en el Japón, opina incluso que estas redes y cooperativas de productoras y consumidoras pueden cambiar el mundo. Estas redes se extienden más allá del Club Seikatsu y, según Ueno, pueden de hecho dar lugar a una circulación completa de productos y bienes de consumo basada no en principios capitalistas, sino en principios de economía moral, la ayuda mutua, la confianza, la atención, la comunidad y el respeto de los seres humanos y a la naturaleza. Tiene la ambición de sustituir la circulación de bienes y servicios capitalistas mediante la creación de rutas alternativas que comuniquen directamente a productores y consumidores. Al fin y al cabo, los productores y productoras son consumidores y consumidoras, y no hay necesidad de que se beneficien los capitalistas.